Los problemas de programación entera son bastante más difíciles de resolver que los problemas de programación lineal, porque a pesar de que las restricciones adicionales que surgen son muy fáciles de enunciar en palabras, decir, es que las variables tienen que tomar valores enteros, pues eso es muy fácil de decir en palabras. Pero ¿cómo hace uno para incorporar eso en el algoritmo simples que está hecho inicialmente para variables continuas? Entonces, por eso los problemas enteros son más difíciles de resolver que los lineales, y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Antes de ver propiamente el algoritmo para resolver los problemas de programación entera, que se llama el algoritmo de ramificación y agotamiento, veamos dos formas aproximadas de tratar de resolver los problemas de programación entera que, por supuesto, pueden fallar. Primero, resolver la relajación de programación lineal del problema entero, o sea, ignorar la condición de que las variables son enteras y resolver un problema en forma continua, como se resuelve por el simples normal. Enseguida vemos los problemas que puede tener esto. Entre otras cosas, si uno está de buenas y al resolver el problema ignorando la condición de entero, la solución que le da es entera, esa es realmente la solución del problema. Pero si no es entera, entonces no es la solución, porque hay que buscar una entera. Y un segundo método para tratar de resolver los problemas de programación entera es redondear la solución de programación lineal. O sea, uno resuelve el problema de programación lineal y una de las variables o varias de las variables que debieran dar enteras no dan, entonces uno las redondea al entero más cercano. El peligro de esto es que se puede caer en soluciones no factibles. Veamos dos ejemplos. Vamos a resolver entonces primero gráficamente este problema. Para ello graficamos las ecuaciones de las restricciones. Recuerden que es en forma de ecuación. La primera restricción es x1 más x2 menor o igual que 7 medios. Graficamos la recta x1 más x2 igual 7 medios. Y la segunda restricción, menos x1 más x2 igual a 1 medio. Graficamos la recta menos x1 más x2 igual a 1 medio. Y ese par de rectas se intersectan en el punto que se ve ahí en la diapositiva, y los puntos que cumplen ambos con menor o igual no es sino chequear, por ejemplo, con el punto 0, 0. Se detecta que son los que están en el cuadrilátero que aparece con las rayitas diagonales, que está como pegado de los ejes. Si el problema fuera continuo, pues la región factible sería ese cuadrilátero, pero como me están exigiendo que las variables tomen valores enteros, entonces hay que tomar las variables enteras dentro de ese cuadrilátero. Miren que hay 6 puntos que tienen las dos coordenadas enteras. Ahí se pueden ver los 6 puntos. Esa es la región factible. La región factible son esos 6 puntos. Miren que si yo lo fuera a resolver gráficamente, recuerden que uno lo que hace es desplazar la familia de ecuaciones de la función objetivo. Como la función objetivo es z igual x2, es una recta horizontal. Si yo la empiezo a desplazar verticalmente, el punto óptimo del problema continuo, se ve inmediatamente ahí en el gráfico, que es el punto que tiene por coordenadas x1 igual 1,5 y x2 igual 2. Pero miren que eso no es una solución entera. Luego, esa solución no es la solución del problema entero, es la solución del problema continuo, pero no es la solución del problema entero. Si lo resolviéramos analíticamente por el simples común y corriente, sin la exigencia de que las variables fueran enteras, la solución que daría sería, pues por supuesto, la misma que dijimos
que nos daba gráficamente, x1 igual 3 medios y x2 igual 2. Miren que casualmente una de las variables x2 sí dio entera, dio 2, pero la otra no, la otra dio 3 medios, que es 1,5, que no es un número entero. Entonces yo podría decir, como para aproximarlo, pues no es 1,5, aproximémoslo al entero más cercano. Aquí habría dos enteros cercanos, que son 1 y 2. Entonces las dos soluciones a tantear serían 1, 2, x1 igual 1, x2 igual 2, o 2, 2, x1 igual 2, x2 igual 2. Y miren en el gráfico que ese par de soluciones son no factibles, están por fuera de la región factible. En este gráfico apreciamos las dos soluciones que se obtuvieron por el redondeo, que son 1, 2 y 2, 2, que están con un circulito cada una de las dos soluciones, y miren que están por fuera de la región factible, no cumplen el par de restricciones continuas, entonces esas soluciones son no factibles. Luego el método de redondeo aquí no funcionó. Veamos ahora un segundo ejemplo. El problema es maximizar z igual x1 más 5x2 sujeto a dos restricciones también, x1 más 10, x2 menor o igual que 20 y x1 menor o igual que 2, con la condición de no negatividad, x1 y x2 mayor o igual que 0, y exigiendo la condición de entero, que ambas variables, tanto x1 como x2, sean números enteros. Vamos entonces a tratar de resolver este problema también gráficamente. Como las restricciones son x1 más 10, x2 menor o igual que 20, grafico la recta x1 más 10, x2 igual 20, que es la recta casi horizontal que se ve ahí en el diagrama, y la segunda restricción es x1 menor o igual que 2, grafico la recta x1 igual 2, que es la recta vertical que aparece en el diagrama. Y la región factible del problema, si fuera continuo, si fuera, no exigiera la condición de entero, sería ese cuadrilátero que se ve pegado al eje y que aparece con rayitas diagonales. Ahora, para resolverlo gráficamente, entonces yo empiezo a desplazar la función objetivo, que es x1 más 5x2, la familia de rectas x1 más 5x2 igual a distintos valores, la empiezo a desplazar hacia arriba y hacia la derecha, y miren que el último punto donde estaría ya a punto de perder contacto con la región factible es precisamente el punto donde se cortan esas dos rectas, x1 igual 2 y x1 más 10, x2 igual 20, cuya solución es, pues no es sino resolver ese par de ecuaciones muy fácil en este caso, x1 igual 2 y x2 lo despejo en la otra ecuación, me da 20 menos 2 sobre 10, o sea 1,8. Ese punto donde se cortan esas dos rectas, que es el punto que produce la solución óptima del problema, entonces es x1 igual 2 y x2 igual 1,8. El óptimo de la región factible entonces es el punto 2, 1,8. Lo vimos gráficamente, pero si alguien quiere, pues lo puede resolver utilizando el algoritmo simples y llega, por supuesto, a esa solución, x1 igual 2, x2 igual 1,8. Miren, entonces que uno diría, no, voy a redondear el x2, que es la variable que debe dar entera y no dio entera. Aquí estuvimos de buenas y el x1, a la cual no le estábamos pidiendo que fuera entera, sí dio entera, pero el x2 no dio entera. Entonces, el 1,8, yo digo, no, lo redondeamos a 2 y la solución sería 2,2, o sea, x1 igual 2 y x2 igual 2. Esa solución es no factible. Ahora dice uno, no, pues tratemos también de redondear hacia abajo. Ya sería alejarse un poquito más, porque redondear 1,8 a 1, pues se aleja más del 1,8. Entonces dice uno, no, la solución 2, 1, voy y la miro en el gráfico, x1 igual 2 y x2 igual
a 1 y efectivamente es un punto factible. El problema de este punto es que no es óptimo. Entonces miren que puede haber dos problemas cuando uno redondea las soluciones que no son enteras, o que de no factible, que es lo que pasa con el punto 2,2 y que fue lo que nos pasó en el primer problema, o que la solución no sea óptima. Miren entonces que si el problema se resolviera gráficamente, la solución sería el punto 2, 1,8. Ahí aparece como 2, 9 quinto, 2, 1,8, cuya solución sería reemplazar ese 2, 1,8 en la función objetivo que es x1 más 5, x2, o sea, 2 más 5 por 1,8 y eso me da 11. El valor de la función objetivo del problema continuo sería 11. Habíamos hablado de los dos puntos de redondear x2, que es la que no está dando entera, 9 quintos, 1,8, que si la redondeábamos a 2, el 1,8, pues me da el punto 2,2, que inmediatamente se ve ahí en el gráfico que es no factible. Pero que si la redondeamos a 1, me da el punto 2,1, que es un punto sobre esa raya vertical que está más abajo. Ese punto tiene una función objetivo muy mala, porque si yo reemplazo x1 igual 2 y x2 igual 1, en x1 más 5, x2 me da 7. Entonces miren que si yo empezara a devolver la familia de rectas de la función objetivo x1 más 5, x2, como a ver dónde está el primer punto que tiene coordenadas enteras, y miren que es el punto 0,2, o sea, x1 igual 0 y x2 igual 2, que da un valor de la función objetivo de 10, que es mucho mejor que el 7 que obtuvimos del redondeo. Entonces miren lo que puede pasar también, además de que la solución sea no factible. El punto 2,1 tiene un valor de la función objetivo que no es el óptimo. El óptimo de este problema es x1 igual 0, x2 igual 2, que tiene una función objetivo de 10, como se ve gráficamente. Si lo tratábamos de resolver gráficamente, teniendo en cuenta que las variables tienen que tomar valores enteros. Vamos entonces a ver el algoritmo para resolver problemas de programación entera, que se conoce como el algoritmo de ramal y límite, o ramificación y acotamiento, o branch and bound en inglés. Resulta que no hay un algoritmo similar al simplex que sea capaz de encontrar soluciones enteras, que le dé valor entero a las variables. Entonces lo que se hace es resolver lo que se conoce como la relajación del problema de programación lineal. ¿Qué es la relajación? Es ignorar la condición de que las variables sean enteras. Un problema relajado es un problema al que se le ignoran restricciones. Las que vamos a ignorar aquí son las que me están poniendo problemas, porque no las sé manejar. No sé cómo manejar la condición de que las variables tienen que dar enteras. Entonces se resuelve el problema relajado, y miren lo que puede pasar. Si a las variables a las que yo le estaba exigiendo que dieran enteras, dan enteras, porque estuve de buenas, yo voy a llamar a eso me gané la lotería, porque sin exigir que dieran enteras, dieron enteras, esa es la solución del problema. Pero si no dan enteras, entonces tengo que ir al paso 3, que es lo que se conoce como ramificación y acotamiento, y lo que se hace es partir el problema en dos. O sea, lo que se hace es partir la región factible en dos. Cada uno de los dos problemas, que lo vamos a denominar un subproblema porque es derivado del original, tiene parte de la región factible del problema original, cada uno de los dos subproblemas. Cuando yo parto la región factible de un problema en dos, si no voto ningún punto, pues es muy fácil escoger el óptimo, porque se escoge el mejor de esos dos. Por ejemplo, si el problema es de maximización, encuentro el máximo de los dos problemas y de esos dos máximos escoge el mejor. Esa es la estrategia del algoritmo de ramificación y acotamiento. Por ejemplo, si a mí me dijeran, oiga, trate de encontrar la persona más
alta en este salón de clase, yo llego y digo, los voy a partir en dos, los hombres y las mujeres. Y digo, ¿cuál es el más alto de los hombres? Y lo encuentro. ¿Cuál es la más alta de las mujeres? Y la encuentro. Y después digo, el más alto de esos dos, ese es la persona más alta, sea hombre o sea mujer. Esa es la estrategia que vamos a utilizar. Lo que pasa es que cuando parto el problema en dos, no puedo votar nada. Miren que cuando yo parto el conjunto de personas del salón en hombres y mujeres, no estoy votando a nadie, porque todo el mundo tiene que ser hombre o mujer. Entonces miren la forma como se va a hacer la partición cuando aparece una variable que debe dar entera y no dio entera. Si hay varias variables que deben dar enteras y no dieron enteras, entonces se coge una cualquiera. Lo que pasa es que el algoritmo se va por caminos distintos, pero se garantiza que llega al óptimo. Eso se puede demostrar matemáticamente. Entonces se coge arbitrariamente una de las variables que debe dar entera y que no dio entera. Vamos a suponer que esa es la variable xi y que dio como valor si. Miren que ese símbolo que hay ahí, que se le agrega a uno de los problemas, esas rayitas verticales y horizontales, quiere decir el mayor entero menor o igual que SI. Y miren que al otro problema, porque vamos a partir del problema 2, se le agrega lo mismo, pero con una restricción de mayor o igual. O sea, el mayor entero mayor o igual que SI más 1. Miren que queda más claro si se pone el ejemplo con números. Vamos a suponer que ese xi que debe dar entera dio 3,8. O sea, si es 3,8. Entonces, yo a un problema le agrego la restricción x1 menor o igual que 3 y al otro problema le agrego la restricción xi mayor o igual que 4. Entonces miren que el problema empieza a crecer de tamaño porque ya tienen una restricción más. Cada uno de los dos problemas tiene una restricción más. El uno menor o igual que el mayor entero menor o igual que 6, o sea, menor o igual que 3, y el otro mayor o igual que el menor entero mayor o igual que 3,8 más 1, 4,8, que es 4. Entonces aparecen las dos restricciones. Volviendo con el caso concreto, x1, xi menor o igual que 3 y xi mayor o igual que 4. Dirán ustedes, no, pero es que ahí sí se votaron números, porque se votaron todos los números entre 3 y 4. Pero miren que como la variable debe dar entera y yo tengo el menor igual y el mayor igual, lo que se están votando son los números estrictamente mayores y que 3 y estrictamente menores que 4. O sea, se está votando el intervalo abierto desde 3 hasta 4 y ahí no hay números enteros. Números enteros en el intervalo mayores que 3, estrictamente mayores que 3 y estrictamente menores que 4 no hay ninguno, entonces no se está votando ninguna solución entera. Y si se está votando el 3,8, que es una solución que teóricamente es muy buena, pues es tan buena que dio el óptimo. Yo lo que estoy haciendo es diciéndole al optimizador, es que usted me trajo como solución 3,8 que es muy buena, pues busque por otro lado, busque por los menores que 3, menores o iguales que 3 o por los mayores o iguales que 4, porque el 3,8 es muy buena, es tan buena que dio el óptimo, pero no es entera, tiene ese problemita. Entonces esa es la estrategia. El problema se parte en dos y ese algoritmo se empieza a resolver en forma iterativa, porque si cuando yo lo parto en dos, puede que me aparezca otra de las variables que debiera dar entera como no entera, vuelvo y lo parto en dos. En cada uno de los dos problemas puede darse esa situación y cada uno de los dos se parte en dos. Miren que eso hace que crezca el número de problemas de forma exponencial, porque cada problema se parte en dos y cada uno de los problemas es cada vez más grande, más largo, porque tiene una restricción más. Sin embargo, miren otras situaciones que se pueden presentar. Una es que todas las variables den enteras. Si todas las variables que deben dar enteras dieron enteras, ese problema ya no hay que partirlo en dos. Ya me gané la lotería, ¿cierto? Otra situación es
que el problema D no factible, que no tenga solución. Eso es probable que pase porque en la medida en que yo le empiezo a agregar y agregar restricciones a un problema, una restricción que se agrega es botarle un pedazo a la región factible. Entonces es probable que la región factible se vuelva el espacio vacío, no tenga solución. Y otra cosa que puede pasar es que la solución que dé uno de esos dos subproblemas, independientemente de que sea entera o no, ya no me importa si es entera o no, sea peor que la mejor entera que he encontrado hasta el momento. Cuando esa es peor que la mejor entera encontrada hasta el momento, tampoco se parte, porque partir un problema en dos, agregarle restricciones a un problema, no mejora la solución, o la deteriora o la deja igual. Entonces, si es peor que la mejor entera, yo por ahí ya sé que no puedo llegar tampoco a una solución mejor. Entonces, cualquiera de esas situaciones ya sabemos cómo se manejan. En este último caso, entonces, simplemente ese problema tampoco se sigue partiendo en dos. Miren que este último caso me lleva a mí al problema de que siempre que encuentre una solución entera, siempre que me gane la lotería, como yo lo llamo, tengo que ir guardando la mejor encontrada hasta el momento. Eso es una cosa que tiene que hacer el algoritmo. Cada que encuentra una solución entera, compárenla con la mejor entera hasta el momento, con la que tiene el mejor valor de la función objetivo. Y si es mejor, cámbiala. Si no es mejor, bote esa y siga conservando la que traía. Pero siempre hay que conservar la mejor solución entera que se tiene hasta el momento de esas particiones en dos. Entonces vamos a resolver este problema aplicando ese algoritmo de ramificación y agotamiento. Van a ver que aplicarlo en forma práctica es más sencillo que hacerle el seguimiento al algoritmo. El problema es un problema de maximización. Maximizar z igual a 8x1 más 5x2 sujeto a dos restricciones, x1 más x2 menor o igual que 6, 9x1 más 5x2 menor o igual que 45, x1, x2 mayores o iguales que 0 y enteros. Tenemos la condición de entero para las dos variables que tiene el problema. Vamos entonces a resolver gráficamente cada uno de los subproblemas que van surgiendo para entender gráficamente lo que va pasando, pero por supuesto la forma de resolver los subproblemas, cuando el problema se parte en dos, recuerde que cada una de esas particiones la llamamos un subproblema, es aplicando el algoritmo simples o utilizando un paquete de computador que los resuelva. Entonces recuerden que las restricciones son x1 más x2 menor o igual que 6, trazo la recta x1 más x2 igual 6 y 9x1 más 5x2 menor o igual que 45, trazo la recta 9x1 más 5x2 igual 45. Como no hay sino dos restricciones, la región factible es el cuadrilátero determinado por la intersección de esas dos rectas que está pegado a los ejes, el que se ve ahí en la figura. Pero como las variables tienen que ser enteras, entonces la solución es no el conjunto de puntos continuos de ese cuadrilátero, sino uno de esos puntos que tiene las dos coordenadas enteras y que están metidos en ese cuadrilátero. El primer paso entonces es resolver la relajación del problema entero, o sea, resolver el problema lineal ignorando la condición, el requerimiento de que las variables x1 y x2 tienen que tomar valores enteros. Resolvemos entonces el problema maximizar z igual a 8x1 más 5x2 sujeto a x1 más x2 menor o igual que 6, 9x1 más 5x2 menor o igual que 45 y x1 x2 mayor o igual que 0 por la forma como se quiera resolver, manualmente, por el simples o por el software de uno de los paquetes de computador que resuelven el simples. Pero miren que estamos resolviendo un problema lineal. Es probable que las variables no den enteras porque no se está exigiendo la condición de entero a las variables. Vamos a resolver
la relajación de programación lineal gráficamente. Miren que empezamos a desplazar el conjunto de rectas paralelas a 8x1 más 5x2 igual z, moviéndola hacia la derecha y hacia arriba, o sea, eso es incrementar z, y ahí se ve gráficamente cuál es la solución, que es el punto que aparece ahí donde se cortan las dos restricciones. Ese punto tiene por coordenadas 15 cuartos, x1 y x2 9 cuartos. No es sino intersectar las rectas 9x1 más 5x2 igual 45 y x1 más x2 igual 6. O como les digo, resolverlo por un programa de computador. Miren que en este caso ninguna de las dos variables dio entera. X1 dio 15 cuartos, que es un número no entero, y X2 dio 9 cuartos, que tampoco es un número entero. Entonces la solución del problema de programación lineal es X1 igual 15 cuartos, 3,75, que no dio entera, y X2 igual 9 cuartos, 2,25, que tampoco dio entera, y el valor de la función objetivo correspondiente a ese x1 y x2, o sea, reemplazando ese x1 y x2 en 8x1 más 5x2 da 165 cuartos, o sea, 41,25. Miren que ese 41,25 ya es una cota superior para el problema entero. Ya lo máximo que se podría aspirar sería obtener una solución que dé una función objetivo de 41,25, más no puede dar, porque lo que vamos a hacer es agregar restricciones, y al agregar restricciones, o sea, al reducir la región factible, no puede obtenerse una solución mejor. Por eso el método se llama ramificación y acotamiento, porque ramifica al partir en dos, eso es, constituye un árbol binario y le pone cotas a la solución máxima a la que puede aspirar el problema, cada una de las ramas del problema. Como uno puede ramificar por cualquiera de las dos variables porque ambas dieron no enteras, arbitrariamente vamos a hacerlo por x1. Vamos a coger x1 como la variable por la cual vamos a ramificar, a partir el problema en dos subproblemas. En esta diapositiva aparecen las dos regiones factibles de los dos subproblemas. Al uno le vamos a agregar la restricción x1 menor o igual que 3 y al otro la restricción x1 mayor o igual que 4. Miren que a la región factible original, que era el cuadrilátero, no le estamos botando ningún número entero. Entonces, el mejor de esas dos soluciones es la mejor del problema completo, porque se están botando los números en el intervalo abierto 3, 4 que no tienen ningún número entero. Entonces resolvemos nuevamente esos dos subproblemas, cada uno con ese par de restricciones agregadas. En esta diapositiva se pueden apreciar las dos regiones factibles de los dos subproblemas. Miren que el subproblema 1 tiene agregada la restricción x1 mayor o igual que 4 y el subproblema 2 tiene agregada la restricción x1 menor o igual que 3. Miren que en ese par de regiones factibles están todas las soluciones factibles enteras del problema original. Se le botó ese pedacito que está en negro entre 3 y 4, o sea, los números estrictamente mayores que 3 y estrictamente menores que 4, pero ahí no hay soluciones enteras. Y ahí se puede ver que las soluciones son para el subproblema 2, x1 igual 3 y x2 igual 3, y para el subproblema 1, esa es un poquito más difícil de leer porque no es entera, x1 igual 4 y x2 igual 1,8. Aquí aparecen nuevamente las dos soluciones de los dos subproblemas.
La del subproblema 1 es x1 igual 4 y x2 igual 1,8 y el valor de la función objetivo, reemplazando esos valores de x1 y x2 en la función objetivo, que es 8x1 más 5x2, da 41. La solución de su problema 2 es x1 igual 3 y x2 igual 3 y reemplazando esos valores en 8x1 más 5x2 da z igual 39. El valor de su función objetivo es 39. Miren que el subproblema 2 se ganó la lotería, como yo digo, dio entero sin que nadie lo estuviera pidiendo como entero. Como ese problema, su problema 2 ya dio valores enteros, ese ya no hay que partirlo. Y como no teníamos ninguna solución entera, este ya es un candidato a ser el óptimo, porque ambos son enteros. x1 igual 3, x2 igual 3 y z igual a 39. Miren que esa se guarda como la mejor solución entera encontrada hasta el momento. Entonces la guardamos de esa forma, x1 igual 3, x2 igual 3, z igual a 39. El subproblema 1, miren que tiene la variable x2 que deberá dar entera como no entera, porque dio 1,8. Entonces vamos a ramificar a partir esa región factible del subproblema 1 en dos regiones factibles, en dos subproblemas, agregando la restricción x2 menor o igual que 1 a uno de los subproblemas y x2 mayor o igual que 2 al otro. Vamos entonces a armar un árbol binario con todos los subproblemas que se van generando y sus respectivas soluciones. Miren que la raíz del árbol es el problema original, x1 igual 15 cuartos, x2 igual 9 cuartos y z igual 161 cuartos. Ese lo partimos en dos. Miren que en las ramas del árbol agregamos las restricciones que se agregan. Para el subproblema 1, x1 mayor o igual que 4 y que da como solución x1 igual 4, x2 igual 9 quintos o 1,8 y z igual 41. Y el subproblema 2 que da x1 igual 3, x2 igual 3 y z igual 39. Recuerden que el subproblema 2 ya no hay que dividirlo y entonces vamos a dividir el subproblema 1. Entonces dividimos el subproblema 1 que tiene la variable x2 que debe dar entera como no entera porque dio 1,8 en dos subproblemas que los llamamos el subproblema 3 y el subproblema 4. Al subproblema 3 le agregamos la restricción x2 mayor o igual que 2 y al subproblema 4 le agregamos la restricción x2 menor o igual que 1. Miren que no se está votando ninguna solución entera y sí se está votando la solución que tiene x2 igual 1,8 porque esa es muy buena porque dio el óptimo, pero no es entera. Entonces las enteras tienen que estar en uno de los dos subproblemas, en menor o igual que 1 en el 4 o en mayor o igual que 2 en el subproblema 3. Aquí aparecen los dos subproblemas, el subproblema 3 y el subproblema 4. Miren que el subproblema 3 es no factible. Miren que el subproblema 3 tiene agregadas las restricciones x1 mayor o igual que 4 y x2 mayor o igual que 2 y ahí no hay puntos factibles. Eso se ve gráficamente, pero recuerden que eso se resuelve es por el simples. Y el subproblema 4 tiene como región factible el trapecio que se ve ahí en la gráfica, que ese sí tiene solución y la encontramos a continuación. Aquí aparece la solución del subproblema 4, sea porque se leyó gráficamente o porque se resolvió por el simples a mano o por un paquete de computador. Miren que la solución es x1 igual 40 novenos, o sea 4,44, y x2 igual 1, reemplazando esos valores de x1 y x2 en la función objetivo. 8x1 más 5x2 me da, que da 365 novenos, o sea 40,55. Miren que como la mejor solución encontrada hasta el momento
da 39, que es la única que tenemos con x1 igual 3 y x2 igual 3, pues yo por aquí podría aspirar a una solución que llegue hasta 40,55, o sea que puede dar mejor que 39. Entonces hay que seguir dividiendo, donde la solución de este problema, a pesar de ser entera o no entera, hubiera dado, por ejemplo, 38 o 38,9, ya no habría que dividir, porque ya al dividir ese problema lo máximo que se podría aspirar sería a ese 38 o a 38,9. Pero como la mejor entera da 39, yo sigo dividiendo a ver si de pronto llego a una entera que dé cercana a 40,55, que es mayor que 39. Entonces vamos a dividir la región del problema 4 en dos subproblemas y vamos a ramificar por x1, que es la única no entera, que da 4,44. La variable x2 sí dio entera porque da x2 igual 1. Aquí aparece el árbol ya amplificado para incluirle las dos subregiones de los subproblemas 3 y 4 y aparecen las dos soluciones y las dos restricciones que se agregaron al subproblema 1 para obtener los subproblemas 3 y 4. Al subproblema 3 le agregamos la restricción x2 mayor o igual que 2. Miren entonces que ya cada uno de estos dos problemas, el 3 y el 4, tienen 4 restricciones, las dos del original y las dos que se han agregado. Y en su problema 4 le agregamos la restricción x2 menor o igual que 1 y ahí aparecen las soluciones. El 3 que dio no factible y el 4 que dio x1 igual 40 novenos, o sea 4,44, x2 igual 1 y z igual 365 novenos, o sea 40,55. Entonces en su problema 3 ya no hay que dividirlo, hasta ahí llegó esa rama, y su problema 4 sí hay que dividirlo en dos utilizando la variable x1, que es la única que debía dar entera y no está entera. Como da 4,44, los dos problemas los partimos agregando x1 menor o igual que 4 y x1 mayor o igual que 5. Aquí aparecen entonces los dos subproblemas 5 y 6. El 5 que tiene agregada la restricción x1 mayor o igual que 5 y el 6 que tiene agregada la restricción x1 menor o igual que 4 y lo resolvemos como sea gráficamente o por el simples a mano o por un paquete de computador. A continuación aparecen las soluciones gráficas. En esta diapositiva aparecen las dos regiones factibles de los dos subproblemas, del 5 y del 6. Miren que el 5 tiene agregada la restricción x1 mayor o igual que 5, que miren que si uno mira el problema original, que era ese trapecio pequeño que se aprecia ahí, tiene una única solución factible, un único punto que es 5, 0, x1 igual 5 y x2 igual 0. Luego, si no hay sino un punto factible, pues esa es la solución óptima. Y el problema 6 tiene como región factible esa recta vertical que se aprecia, la recta vertical del trapecio, porque era el trapecio, y si se le agrega x1 menor o igual que 4, no queda sino esa recta. O sea que de esa recta hay que escoger la mejor solución y es la del punto de arriba, que es x1 igual 4 y x2 igual 1. Ahí acabamos de resolver gráficamente los dos subproblemas, pero recuerden que se resuelve por un algoritmo de computador o utilizando el método manual. Aquí aparecen las dos soluciones de los dos subproblemas, el 5 y el 6. La del 5, recuerden que esa no tenía sino un punto factible, entonces era la solución óptima. x1 igual 5 y x2 igual 0, que reemplazando en la función objetivo da z igual 40. Y la del 6
x1 igual 4 y x2 igual 1, que reemplazando esos valores en la función objetivo da z igual 37. Miren que aquí los dos subproblemas, como digo yo, se ganaron la lotería. Ambos dieron soluciones enteras sin que se estuviera pidiendo que fueran enteras, porque estamos utilizando el simples continuo. Pero miren que de esas dos, la mejor entera hasta ahora daba 39. La del subproblema 6, que es 37, ya se puede descartar, independientemente de que fuera entera. Aquí casualmente dio entera, pero así no fuera entera ya no habría que dividir, porque si yo dividiera ya no podría aspirar a algo más de 37 y yo ya tengo una entera que da 39. En cambio la del subproblema 5 sí dio mejor que la que tenía como mejor, que daba 39. Esta da 40. O sea, x1 igual 5, x2 igual 0 y la función objetivo es 40, y como ya todas las ramas están terminadas, esa es la solución óptima del problema entero. Ese es entonces el método de ramificación y acotamiento, y la solución de este problema es x1 igual 5, x2 igual 0 y z igual 40. Aquí aparece un árbol donde están todas las ramas con todos los subproblemas. Miren de pronto que vale la pena resaltar la última división que se hizo, que fue la del subproblema 4, al cual se le agregaron las restricciones x1 mayor o igual que 5 para el subproblema 5 y x1 menor o igual que 4 para el subproblema 6, y aparecen los subproblemas 5 y 6 con sus soluciones. La del 5, que es x1 igual 5, x2 igual 0 y z igual 40, y la del 6, que es x1 igual 4, x2 igual 1 y z igual 37. Miren que todas las ramas están terminadas, entonces con eso ya el problema está terminado. No hay ninguna rama que se pueda dividir en dos. ¿Cómo sabe uno que ninguna se puede dividir en dos? Porque de todas las ramas que son terminales, cualquiera de ellas cumple una de las tres condiciones de terminación. O sea, es o no factible, o entera en todas las variables que deben ser enteras, o peor que la mejor entera encontrada hasta el momento. Ahí todas esas ramas cumplen una de esas tres condiciones, y entonces eso quiere decir que el algoritmo llegó a la solución final, que es x1 igual 5, x2 igual 0, z igual 40. Miren, vale la pena resaltar que los dos últimos subproblemas ya tienen 5 restricciones. Por ejemplo, el subproblema 5 tiene las dos restricciones originales más x1 mayor o igual que 4, x2 menor o igual que 1 y x1 mayor o igual que 5. En cambio, el subproblema 6 tiene las dos originales más x1 mayor o igual que 4, x2 menor o igual que 1 y x1 menor o igual que 4. Miren que ya cada uno tiene 5 restricciones en lugar de 2. Uno sabe cuáles son las restricciones porque se viene recorriendo el árbol desde la raíz, desde el primer problema original hasta el que quiera calcularle las restricciones que contiene ese problema. Con esto entonces termina el algoritmo de ramificación y agotamiento y la solución de este problema.